Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 2. Vamos a exponer en el curso Integrador 1 bajo el docente Guapaya Frías. Primero vamos a hablar del método que hemos usado, que es el método de Burchett. Este método nos ayudará para calcular los espacios físicos que se requerirán para establecer el almacén. Vamos a hablar de la fórmula de Burchett. Primero vamos a ver la superficie estática. La superficie estática es el área del terreno que ocupan los equipos y maquinaria. Su fórmula es el largo por el ancho. Después, la superficie de gravitación. Es la superficie usada por el operario y por el material acopiado para las operaciones en curso alrededor del puesto de trabajo. Esta fórmula se obtiene multiplicando la superficie estática por n. N viene a ser el número de lados a partir de los cuales el estante se puede utilizar. Después tenemos la superficie de evolución. La superficie de evolución es la que se reserva entre los puestos de trabajo, el desplazamiento del personal, del equipo y los medios de transporte. Su fórmula es la suma de la superficie estática más la superficie de gravitación por K, que vendría a ser el coeficiente de evolución. La superficie total es la suma de las tres superficies, la superficie estática, la superficie de gravitación y la superficie de evolución. Este método que vamos a desarrollar da los requerimientos aproximados de área, quedando por hacer los ajustes necesarios según las circunstancias, como lo vamos a ver en las siguientes PPTs. Vamos a hablar del cálculo de espacio de almacenamiento de materia prima. Tenemos primero la materia prima de látex y aditivos químicos para la producción de guantes de látex. Los elementos son los racks de nitrato, los palets con látex, los palets con azufre, los racks de óxido de zinc, los palets con hidróxido potásico y los palets con dióxido de titanio. Tenemos N mayúscula, que vendría a ser el número de lados por donde se va a poder manipular el material, que es 1 para todos. Luego las dimensiones, que es el largo, ancho y altura de cada uno de los racks o pallets apilados. Y luego el número de pallets apilados o racks. Hacemos los cálculos necesarios, sacamos K, el coeficiente de evolución. Luego abajo también sacamos los elementos y sacamos las superficies. Sacamos las superficies estática, la superficie de gravitación, la superficie de evolución y la superficie total. Al final tenemos que el área total que se va a usar para la materia prima de los guantes es de 325.6 metros cúbicos. Doy pase a mi compañera para que siga la exposición. Buenas tardes con todos. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el cálculo del almacén, del área de almacén para el caso de las materias primas. En este caso, nuestras materias primas para elaborar los productos son telas, hilos, elásticos, cierres y clip nasal. Bueno, lo primero que se va a determinar mediante la aplicación del método mencionado por mi compañera, se van a determinar la n minúscula y la n minúscula y la n mayúscula. Estas n en función de las dimensiones en metros, que son el largo, el ancho y el alto, tanto de los elementos estáticos como elementos móviles. Bueno, los elementos estáticos, que van a ser los racks de bobinas de polipropileno, también las de hilos, elásticos, cierre y clip nasal. Y los elementos móviles, que son la montacarga retráctil. Bueno, para cada una de ellas se ha determinado la N mayúscula, que nos indica los lados por los cuales se pueden manejar los racks, y la N minúscula, que nos indica la cantidad de estantes necesarios. Bueno, para el caso de todos los elementos estáticos, el valor de N mayúscula nos ha salido 1. Que con esto podemos decir que los estantes solamente tienen un lado para poder ser manejados. En el caso de la N mayúsculas, todos los valores, a excepción de las bobinas de polipropileno, nos han salido 2, que van a ser la cantidad de estantes que se van a requerir. También hemos realizado el cálculo de la altura de los elementos móviles y de los elementos estáticos. Para la altura del elemento móvil, la altura es considerada desde la superficie. La altura en metros viene a ser de 1.98 de la montacarga retráctil, y para el caso de los elementos estáticos viene a ser de 8.03 metros.
Bueno, también hemos realizado el cálculo de la K, que es la constante de la superficie de evolución. Este cálculo se realiza entre la división de los elementos móviles entre los elementos estáticos. Una vez hemos determinado este valor, vamos a utilizarlo para determinar la superficie de evolución. Bueno, en estos cálculos también se va a determinar la superficie de gravitacional, la superficie de evolución, como yo la mencioné, y la superficie estática. También en base a esos valores se van a determinar la superficie total de cada uno de ellos, tanto para los elementos estáticos y los elementos móviles. Una vez determinada la superficie total de cada uno de estos elementos, se va a proceder a calcular la superficie general. Esta superficie nos va a indicar el área donde se van a almacenar. Bueno, en la imagen podemos ver lo que son los elementos estáticos y los elementos móviles. En este caso, como habíamos determinado, el alto del elemento móvil viene a ser de 1.98 y para el caso de los estantes vienen a ser de 8.3. El área total que hemos determinado mediante la suma de las superficies totales es de 311.07 metros cuadrados. Esta va a ser el área donde se van a almacenar la materia prima. Bueno, seguimos con los cálculos para la materia prima. En este caso, nuestra materia prima son los gránulos de policloruro más los rollos y también los rollos de policarbonato y la materia prima que vamos a considerar las reglas, elásticos, bolsas y remalles. También como elemento móvil vamos a considerar la montacarga retráctil. Bueno, bajo la misma aplicación del método vamos a determinar la n mayúscula y n minúscula en base a las dimensiones dadas en metros del largo, ancho y alto de los elementos estáticos y móviles. Para el caso del primer elemento estático, hemos calculado que la n mayúscula viene a ser 3, que nos van a indicar por los lados que se van a manejar los racks. Para el caso del segundo elemento, hemos determinado que son 4, y por el último elemento estático, de 2. Bueno, la cantidad de estantes que se van a requerir, que viene a ser la n minúscula, van a ser por el primer elemento estático, va a ser 1, y el mismo valor se van a repetir para todos los elementos, tanto estáticos como móviles. También hemos determinado la altura de los elementos móviles, que es la misma, que viene a ser de 1.98 metros desde la superficie, y también hemos realizado el cálculo de los elementos estáticos, y en este caso viene a ser de 1.61. Como ya lo mencioné, también se realiza el cálculo de la constante de la superficie de evolución, que viene a ser dada por la división de los elementos móviles entre los elementos estáticos, y esta constante se va a utilizar para calcular la superficie de evolución. Se calcula cada una de las superficies para poder determinar la superficie total. Esto se va a repetir por cada uno de los elementos, tanto estáticos como móviles. Una vez realizado el cálculo de la superficie total por cada una de ellas, se va a realizar el cálculo del total de las superficies para poder llegar a un valor de 52.92 metros cuadrados, que van a ser la superficie donde se va a almacenar estas materias primas. Proseguiré con la exposición cálculo del espacio de almacenamiento para productos terminados y productos importados. Primero hablaremos sobre los productos terminados. Como elementos estáticos estamos considerando la mascarilla quirúrgica, mameluco descartable, mandil descartable, cubre cabello, cubre zapato, guantes, lentes de seguridad y protectores faciales. Estamos usando el tamaño de estante promedio, que es de 2.7 de largo, 2.2 de ancho y 3.6 de alto. También tenemos que recordar de que cada estante almacena 12 pallets y cada pallet tiene un tamaño promedio de 1 metro por 1,5 metros. También cada pallet almacena aproximadamente entre 15, 18 y 10 unidades de cajas. Para el caso de la mascarilla quirúrgica solo vamos a necesitar un estante
En el caso del mameluco descartable, mandil descartable, cubre cabello y cubre zapato, vamos a necesitar 5 estantes. En el caso de guantes, un solo estante. En el caso de lentes de seguridad, un solo estante. Y en el caso de protectores faciales, 2 estantes. Como elementos móviles, estamos tomando al montacarga retráctil, cuyas dimensiones es de 2.37 de largo, 1.27 de ancho y 1.98 de largo, de alto. Y vamos a estar utilizando 3 montacargas móviles. Aplicando las fórmulas ya mencionadas anteriormente, tenemos que la superficie total para almacenar los productos terminados es de 206.92 metros al cuadrado. Para almacenar los productos importados, estamos utilizando como elementos estáticos a los termómetros, respiradores mecánicos y oxímetros. En este caso, las dimensiones de los estantes sí cambian, por lo que para termómetros solo vamos a necesitar una sola cantidad de estante de 1.2 metros de largo, 2.2 de ancho y 1.07 de alto. En el caso de los respiradores mecánicos, como la cantidad es, las dimensiones son más grandes, vamos a estar utilizando un estante de 2.7 de largo, 2.2 de ancho y 3.6 de alto. Vamos a estar utilizando también 19 estantes. En el caso de los oxímetros, las dimensiones es de 1.35 de largo, 2.2 de ancho y 3.2 de alto. Y vamos a estar utilizando un solo estante. Y como elementos móviles también estamos considerando el montacarga retráctil y solo vamos a estar utilizando una sola unidad. En total tenemos una cantidad de 235 pallets que se van a estar almacenando en 21 estantes. Aplicando las fórmulas, hallamos de que la superficie total para almacenar los productos importados es de 207.18 metros al cuadrado. Siguiendo con la exposición, hablaremos sobre los cálculos de espacio para zonas auxiliares. En este caso, el grupo considerado como zonas auxiliares la zona de pallets. Como se aprecia en la imagen, tenemos la ubicación de los pallets y la ubicación de los pallets de jaula. El área de los pallets tiene una longitud de 1.2 metros, un ancho de 1.2, una altura de 4.5 metros. En este caso se consideran 3 estantes de pallets. Luego tenemos el área de los pallets de jaula, que se consideran el largo 1.5, de ancho 3.2 y una altura de 3.9. En este caso estamos considerando 6 jaulas de pallets. El número N en mayúscula significa que es el número de lados por los cuales se puede utilizar el equipo, la herramienta. En este caso, el pallet de madera se utiliza por los 4 lados. En el caso del pallet de la jaula, se utiliza por 2 lados, el cual pondrán en las bobinas de tela. Luego, hallando los cálculos, tenemos una constante K que vale 0.20. Esta se pudo hallar con el promedio de la altura de los elementos móviles sobre la altura de los elementos estáticos. Luego hallaremos las superficies estática, gravitacional y evolutiva con las fórmulas que se mencionan. Con esto podemos hallar la superficie total por cada área de los pallets y la área de las jaulas, teniendo un área total de 307 metros cuadrados. Luego hemos considerado zonas auxiliares como la zona de equipos de acarreo, en las cuales se pondrán los equipos que se va a utilizar para el traslado de la materia prima en los productos terminados. En este caso consideramos el montacargas, la escalera y las traspaletas. ¿Por qué se considera elementos estáticos? Porque a la hora de zonificar esta parte del donde irán los equipos, estas están estáticas, no están en movimiento. Lo único que se mantiene en movimiento son los operarios. En este caso hemos considerado usar 2 montacargas. Esta tiene una longitud, un largo de 2.37 metros, un ancho de 1.27 y una altura de 1.98. Este equipo se puede utilizar el operario lo puede utilizar por los 2 lados a la hora de subir para manejar el equipo. Luego también utilizamos las escaleras. Esta solamente se podrá subir por un solo lado. Tiene un largo de 0.8 metros, un ancho de 0.6 y una altura de 2 metros con 20 centímetros. El número a utilizar de estas escaleras son 2 escaleras. Luego tenemos las traspaletas, en las cuales se podrán, que pueden ser manejadas por los operarios manualmente.
tiene un largo de 1.35, un ancho de 0.53 y una altura de 0.09 metros. En este caso estamos considerando utilizar 4 transpaletas. El número de operarios que se va a utilizar es 8, ya que Montecarlo utilizará 2, la escalera 2 y las transpaletas 4. Luego hallaremos el valor de cada que nos permite hallar la superficie de evolución. Por cada por cada equipo tenemos montacarga 27 metros cuadrados, escalera de 2 metros cuadrados, las transpaletas de 8 metros cuadrados. La zona de equipo de acarreo en total tendrá una zona de 39.73 metros cuadrados. Continuando con la exposición, hablaremos de la zona de picking. También visualizaremos que se estarían utilizando el método de Gurchet. En este caso visualicemos elementos estáticos, faja transportadora y mesas, elementos móviles operarios. La cantidad de fajas transportadoras utilizadas son 2, la cantidad de mesas es 2 y los operarios necesarios son 6. También visualizamos que en la faja transportadora solo hay 2 lados de utilización, ya que el N mayúscula es 2, y así como las mesas, que son 2 los lados de acceso de los operarios. Utilizando todas las fórmulas de este método, visualizamos que la faja transportadora tiene una superficie de gravitación de 3.03, una superficie estática de 1.52 y una superficie estacionaria de 7.36, haciendo una superficie total de 23.82. Las mesas tienen una superficie total de 15.88, una sumatoria de ambos de 39.69 metros cuadrados. Ahora hablaremos del área de zonas auxiliares de almacén, como son la entrada de materiales, oficina y baño. En la entrada de materiales visualizamos que hay una rampa de declive, una rampa, dimensiones de metros cuadrados, 20 metros cuadrados. El pasillo estaría utilizando el 20% de esta cantidad, es decir, 4 metros cuadrados, haciendo un área total de 24 metros cuadrados. En la oficina estaremos visualizando que se encuentran dentro de ella el escritorio y sillas, archivero, librero y pasillo. Una cantidad por cada uno, dimensiones metros cuadrados respectivamente serían 4 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados y 2 metros cuadrados. Un área total de 9 metros cuadrados, como se visualiza en el ejemplo, al costado, en el ejemplo de 3x3. En el baño, un inodoro se estaría utilizando si hay entre 1 y 15 empleados. Si hay entre 16 y 35, 2 inodoros, 36 y 55, 3 inodoros, y así sucesivamente hay una relación. Ahora, con el lavado es lo mismo. Entre 1 y 20 empleados, un lavado, entre 21 y 40, 2, entre 45 y 60, 3. En nuestro caso tenemos entre 1 y 15, entre 1 y 20, es decir, un excusado y un lavado por baño. En el baño de hombres encontramos un excusado, un mingitorio, un lavado y una puerta. Dimensiones en metros cuadrados respectivamente serían 2.5, 1.8, 1.8 y 1.4, haciendo un área total de 7.5. En el baño de mujeres visualizamos un excusado, una puerta y un lavado. Dimensiones en metros cuadrados respectivamente 2.5, 1.8 y 1.4, haciendo un total de 5.7 metros cuadrados, una sumatoria de 13.2. Como un ejemplo se puede visualizar 3.8 por 3.5 estaría dando el área de ambos baños. Ahora zonificación. En esto estamos representando todas las áreas en conjunto del almacén. Por ejemplo, en el punto 1 se visualiza la zona de servicios higiénicos, que es un área de 13.3 metros cuadrados. En el punto 2 visualizamos la zona de devoluciones, 14 metros cuadrados. En el punto 3 la zona de recepción y control, 24 metros cuadrados. La zona de administración se encuentra en el punto 4, que es 9 metros cuadrados. En el punto 5 encontramos la zona de materia prima, que es la zona más grande, 689.59 metros cuadrados. La zona de reproductor terminados en el punto 6, 206.92 metros cuadrados. En el punto 7, la zona de productos importados, 307.18 metros cuadrados. El punto 8, la zona de picking, 39.69 metros cuadrados. La zona de salida y de frigificación es la misma área que la zona de recepción y control, que sería 24 metros cuadrados. La zona de máquina de acarreo, 39.73, y por último la zona de pallets, que sería 307 metros cuadrados. Haciendo una sumatoria, el área total del almacén sería 1.674.41 metros cuadrados. Con eso acabamos la exposición.